Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer masa de cartón. Te voy a mostrar dos maneras de hacer esta masa y sin licuadora. Para hacer esta masa voy a utilizar cartón común, el cartón que tienen las cajas. Lo primero que voy a hacer es cortar el cartón y sacarle todo el plástico que tiene esta. Después con las manos voy a ir cortando pequeños pedazos del cartón. Estoy haciendo este paso ya que este cartón lo vamos a moler o deshacer a mano, ya que muchas de mis rosas me pidieron que hiciera esta masa sin licuadora. Y este cartón lo voy a cortar con las manos lo más chiquitito que pueda. Si tienes problemas con tus manos, puedes cortarlo con una tijera. Aquí te muestro que ya tengo todo el cartón cortado. Ahora vamos al siguiente paso. Voy a utilizar un tiesto con agua caliente. Ahora te voy a mostrar el secreto para que el cartón se disuelva fácilmente, y ese es utilizar suavizante para ropa. Dentro del agua voy a colocar una tapita de suavizante, pero este tiene que ser líquido. Dentro del agua voy a colocar los pedacitos de cartón. Con la mano voy a ir revolviendo el cartón para que este quede bien remojado. Y lo voy a dejar más o menos reposando por media hora. Aquí te muestro cómo está quedando el cartón después de media hora. Como puedes ver, este ya se está deshaciendo. Con la mano voy a continuar aplastando el cartón para que este siga deshaciéndose. Aquí te muestro otro cartón que tenía remojando más o menos por una hora. Como puedes ver, este ya se está deshaciendo. Para continuar con el proceso, tengo que seguir aplastando el cartón con la mano, para que este se vaya remojando y se vaya soltando fácilmente. Aquí te muestro cómo está quedando después de 2 horas. Si en el momento de ir aplastando el cartón ves que a este le falta agua, tendrías que ir agregándole, hasta que te quede más o menos de esta manera. Este tiene que quedar como una pasta. Para continuar con el siguiente paso voy a retirarle el agua al cartón y para eso voy a utilizar un paño de cocina. Sobre el paño voy a colocar el agua con el cartón. Y con la mano voy a estrujar el paño sacando todo el agua que tiene este. Te tiene que quedar más o menos de esta manera y voy a hacer lo mismo con el cartón que me queda. Y de esta manera tan fácil y sencilla ya tenemos el cartón triturado. Ahora con las manos lo voy a ir separando hasta que este me quede como cartón molido. Este cartón lo voy a utilizar para hacer dos tipos de masa. La primera que te voy a mostrar es cómo hacer masa de cartón sin cocinar. Los materiales que voy a utilizar son una taza de cartón molido, cabe destacar que este está húmedo, una taza de harina de trigo. Las tazas que estoy utilizando son de la misma medida. Una taza de pegamento de carpintero, suavizante para ropa, pero este tiene que ser líquido, crema Nivea,
Si no tienes crema Nivea, puedes utilizar cualquier otra crema, pero esta tiene que ser grasosa. Jugo de limón. Una espátula para revolver la mezcla. Guantes para protegernos las manos. Un plato para hacer la mezcla y una cuchara para medir las cantidades. Lo primero que voy a hacer es colocar los ingredientes líquidos. Primero voy a colocar el pegamento de carpintero. Después voy a colocar 2 cucharaditas de suavizante de ropa. Una cucharadita de jugo de limón. Y con la espátula voy a ir mezclando los materiales. Después le voy a agregar de a poco el cartón molido. Te recomiendo que utilices este tipo de espátula ya que es mucho más fácil para ir aplastando el cartón y que éste se vaya integrando fácilmente. Y de esta manera voy a ir agregando todo el cartón hasta que la mezcla me quede como una pasta, tal como te muestro en pantalla. Si ves que te quedan pedacitos de cartón, solamente tienes que ir aplastándolo con la espátula y estos se van a ir deshaciendo fácilmente. A continuación le voy a agregar media cucharadita de crema Nivea. Y con la espátula voy a ir mezclando los materiales. Por último, le voy a ir agregando la harina de trigo, pero esta se la voy a ir agregando de a poco para que se me sea mucho más fácil para poder integrarla dentro de la masa. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Si ves que está muy pesada la masa, puedes ir agregándole la harina y revolverla con la mano. Aquí te muestro que la masa todavía no está lista, ya que esta se me pega en los guantes. Eso quiere decir que le faltó más harina de trigo. Así que le voy a ir agregando y voy a ir amasando la masa hasta que ésta ya no se pegue sobre los guantes. Aquí te muestro que la masa ya está lista. Como puedes ver, esta no se me pega sobre las manos. Ahora la voy a amasar, pero primero me voy a proteger las manos con un poco de crema. Antes de utilizar esta masa, tengo que dejarla reposar un poco. Y para eso la voy a guardar dentro de una bolsa sin aire.
y la voy a dejar en la parte superior del refrigerador. Ahora te voy a mostrar la receta de cómo hacer masa de cartón cocinada. Los materiales que voy a utilizar son una taza de cartón molido, una taza de maicena, una taza de pegamento de carpintero, glicerina, aceite de cocina, jugo de limón, suavizante para ropa, un sartén de teflón, una espátula, y aquí te muestro el secreto para esta masa, es vela transparente. Para rallarla voy a utilizar el borde de un cuchillo y voy a rallar más o menos una cucharadita. Primero voy a combinar los materiales líquidos, igual como te mostré con la masa anterior. Primero voy a colocar el pegamento de carpintero. Voy a utilizar una cucharadita de glicerina. Una cucharadita de jugo de limón. Una cucharadita de aceite de cocina. Y en esta receta solamente una cucharadita de suavizante para ropa. Con la espátula voy a ir mezclando los materiales. A continuación voy a colocar la vela rallada. Y voy a colocar el cartón. Con la espátula voy a ir mezclando bien los materiales. Hasta que me quede pastosa. Si ves que le falta un poquito de agua, te recomiendo que solamente le agregues 2 cucharaditas de esta. Y voy a continuar mezclando los materiales. Por último, le voy a agregar la maicena. Para hacer la masa que no es cocinada, recomiendo utilizar harina de trigo. Y cuando es cocinada, recomiendo utilizar la maicena, ya que esta queda más suavecita y más flexible. También podrías utilizar en esta receta harina de trigo. Y te tiene que quedar de esta manera, que quede pastosa, que parezca una crema. Ahora vamos a cocinarla. Para empezar a cocinarla, la voy a colocar en la potencia número 1. Recomiendo en este paso utilizar una espátula de madera. Siempre tienes que ir revolviendo la mezcla. Cuando ya llevamos más o menos 3 minutos de cocinado, recomiendo subir 1 grado la temperatura. Y voy a continuar revolviendo la mezcla hasta que ésta se vaya cocinando. Como puedes ver, la masa ya se está separando del sartén. Si te gusta la idea de cómo hacer masas, te pido por favor que me ayudes a compartir mi video o simplemente me dejes un like para que mi video sea recomendado a más público. De antemano, muchas gracias.
Para saber el punto exacto de la masa, se tiene que retirar esta fácilmente del sartén. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Esta no te tiene que quedar tan dura y no se te tiene que pegar en las manos. Para amasarla voy a utilizar un poco de crema Nivea. Al hacer este paso te recomiendo que tengas un poco de cuidado ya que la masa todavía está caliente. Antes de utilizar la masa, esta la voy a dejar reposando mínimo 15 minutos. Aquí te muestro cómo quedaron las dos masas ya realizadas. La más clarita es la masa sin cocinar y la más oscura es la masa que acabamos de realizar. Para diferenciar las masas, la masa cocinada la dejé dentro de una bolsa con una cinta de papel. Ahora vamos a ver cómo quedó la calidad de la masa sin cocinar. Esta quedó bien blandita y es súper flexible para poder realizar figuras. Como puedes ver, no se ve ningún pedacito de cartón. Eso quiere decir que el cartón quedó bien molido. Para probar la masa voy a moldear una hoja. Con la mano voy a moldear un pedacito de masa en forma de gota. Con la parte de atrás de la cuchara voy a aplastar la masa dejándola en forma de hoja. Para hacer las nervaduras voy a utilizar el borde de la cuchara, haciéndole una línea en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. En la parte inferior, con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco y voy a adelgazar un poco la masa sobre la punta. Ahora voy a probar la masa cocinada. Como puedes ver, la masa quedó con unas pequeñas manchas café. Quedó de esa manera ya que no le saqué todo el aire. Por eso es muy importante sacarle todo el aire a la bolsa. Voy a hacer exactamente la misma prueba que le hice con la otra masa. Para que la masa no se te pegue en los dedos, te recomiendo que utilices un poco de crema. Como puedes ver, a esta tampoco se le ven pedacitos de cartón. Lo que me gusta con la masa cocinada es que con esta masa puedes hacer figuras bien delgadas y es ideal para hacer flores. Voy a moldear la hoja de la misma manera que te lo mostré anteriormente y le voy a hacer la nervadura en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. Estas dos hojas me van a servir para ver cómo queda la masa una vez ya seca. Al manipular la masa, la única diferencia es que la masa cocinada es un poquito más pegajosa. Aquí te muestro cómo quedaron las flores y las hojas con la masa ya seca. Con la masa no cocinada, las figuras quedan un poquito más claras, pero quedan perfectamente y no tienen grietas. Aquí te muestro la masa cocinada. Esta queda un
poquito más oscura y para mi gusto las flores quedaron perfectas. En conclusión, las dos masas sirven para hacer flores y distintas manualidades. En mis próximos videos estaré mostrando bellos adornos e ideas para hacer decoraciones con esta masa, así que quedan todos cordialmente invitados. Estas masas sí se pueden guardar. La que más dura guardada es la masa cocinada, pero la masa que no está cocinada, esta dura un poquito menos. Yo recomiendo utilizarla antes de 2 semanas, ya que después se pone un poquito hedionda. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de cartón sin licuadoras y sin máquinas. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer masas, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.